Cuando cae la noche sobre el bosque salvaje, el camino deja de ser claro, el viento avanza entre los árboles y el frío se vuelve más intenso. Pero un grupo de entrañables animales provenientes de la campiña inglesa comprobará que hay encuentros que son refugio. Bienvenidos a Donde se escuchan los libros, un podcast donde las historias cobran voz. Escucha con calma y deja que la narración te envuelva. En el episodio de hoy compartiremos la lectura de El viento en los sauces, de Kenneth Grahame, publicado en 1908. Este clásico de la literatura inglesa es un canto a la amistad, el hogar y las aventuras pequeñas y enormes que transforman la vida cotidiana. Elegimos abrir esta historia en el capítulo 4, titulado El señor Tejón, porque refleja con especial calidez la forma en que Grahame retrata la vida rural. Aquí resaltan, con una mirada sensible a los gestos cotidianos, las personalidades de sus protagonistas y se revelan con notable sutileza los vínculos que los unen. En este capítulo, Topo y Rata encuentran refugio en la casa del misterioso señor Tejón, luego de perderse entre la nieve en el bosque salvaje. Allí, alrededor del fuego y de la mesa compartida, cada uno de estos carismáticos animales comenzarán a develar, con afecto y humor, su verdadera naturaleza. Un encuentro sencillo se transforma en una celebración de los pequeños rituales de la vida cotidiana, rescatando la belleza de las cosas sencillas y la amistad, el verdadero refugio de estos singulares habitantes de la campiña inglesa. Comenzamos. El viento en los sauces, de Kenneth Grahame, capítulo 4, El señor Tejón. Saltando la nieve para mantener los pies calientes, esperaron un buen rato. Al fin, oyeron un lento arrastrar de pies que se acercaba a la puerta. Parecía, como el topo recalcó a la rata, que alguien caminara con unas zapatillas que le quedaran grandes y estuvieran gastadísimas, lo cual fue muy inteligente de parte de Topo, ya que eso era exactamente lo que pasaba. Hubo un ruido en la cerradura y la puerta se entreabrió, apenas lo suficiente para mostrar un largo hocico y un par de ojos que parpadeaban soñolientos. «La próxima vez que esto suceda», dijo una voz bronca y suspicaz, «me enojaré muchísimo». «¿Quién es esta vez? ¿Quién molesta a la gente en una noche como esta? Hablen». «Oh, Tejón», gritó la rata, «déjanos entrar, por favor. Soy yo, la rata, y mi amigo el topo. Nos hemos perdido en la nieve». «Oh, Rati, mi querida amiga», exclamó el Tejón con una voz muy distinta. «Entren los dos enseguida. Pero si tienen que estar helados, caramba, perdidos en la nieve y en el bosque salvaje además, y a esta hora de la noche. Entren». Los dos animales se empujaron el uno al otro en su afán por entrar y con gran alivio oyeron el ruido de la puerta cerrarse detrás de ellos. El Tejón, que llevaba una bata larga y unas zapatillas muy maltrechas, sostenía una palmatoria lisa en una pata y probablemente se fuera ya a la cama cuando sonaron sus llamadas. Los miró con afecto y les dio unas palmaditas en la cabeza. «Esta no es la noche más adecuada para que salgan los animales pequeños», les dijo paternal. «Me temo que ha sido otra de tus travesuras, Rati. Pero vengan, vamos a la cocina. Hay un fuego de primera y cena y de todo». Fue arrastrando los pies por delante de ellos, llevando la luz, y ellos lo siguieron, dándose codazos el uno al otro muy ilusionados, a lo largo de un lóbrego y, a decir verdad, destartalado pasillo, hasta llegar a una especie de salón central, del cual podrían vislumbrar que salían otros pasajes como túneles largos, pasajes misteriosos sin final aparente. Pero también había puertas en el salón, fuertes y reconfortantes puertas de roble.
El tejón abrió una de estas y de pronto se encontraron en medio del calor y de la luz de una cocina iluminadas por el fuego. El suelo era de ladrillo rojo, muy gastado, y en el ancho hogar ardía un fuego de leños entre dos rinconeras de chimenea bien protegidas por la pared, lejos de la más mínima corriente de aire. Un par de bancos de respaldo alto, uno frente al otro, a cada lado del fuego, añadían asientos disponibles para una reunión social. En mitad de la habitación había una mesa larga de sencillos tableros sobre caballetes con bancos a cada lado. En un extremo de ella, donde había un sillón un poco apartado, se veían esparcidos los restos de la sencilla pero abundante comida del tejón. Las filas de inmaculados platos relucían en las repisas del aparador en un extremo de la habitación, y de las vigas del techo colgaban jamones, manojos de hierbas secas, redes de cebollas y cestas de huevos. Parecía un lugar adecuado para que los héroes pudieran celebrar una victoria, o para que los segadores, sentados alrededor de la mesa, celebrasen su fiesta de la cosecha con alegría y música, o para que 2 o 3 amigos de gustos sencillos disfrutasen reunidos, comiendo, fumando y charlando con comodidad y contento. El rojo suelo de ladrillo sonreía al techo lleno de humo. Los bancos de roble, brillantes por el uso, intercambiaban alegres miradas entre ellos. Los platos del aparador sonreían a los tarros de la repisa, y la alegre luz del fuego parpadeaba y jugaba sobre todos sin distinción. El amable tejón les acercó un banco a la chimenea y los animó a que se quitaran las chaquetas y botas mojadas. Luego les ofreció batas y zapatillas y él mismo lavó la espinilla del topo con agua tibia y arregló el corte con esparadrapo hasta que se quedó como nuevo, o incluso mejor. Rodeados de luz y calor, calientes y secos por fin, con las piernas cansadas estiradas hacia adelante y oyendo detrás de ellos un sugestivo ruido de platos en la mesa, les parecía a los 2 animales maltratados por la tormenta y ahora en puerto seguro, que el frío y los interminables caminos del bosque salvaje que habían quedado fuera estaban a leguas de distancia y que todo lo que habían sufrido era un sueño casi olvidado. Cuando al fin estuvieron bien secos, el tejón los llamó a la mesa, donde había estado ocupado preparando un refrigerio. Antes ya tenían mucha hambre, pero cuando por fin vieron la cena que se extendía ante ellos, tuvieron que decidir dónde atacar primero, ya que todo era tan atractivo, dejando que las otras cosas lo esperasen amablemente hasta que pudieran prestarle atención. Durante un buen rato, la conversación resultó imposible, y cuando por fin, poco a poco, la reanudaron, fue ese lamentable tipo de conversación que resulta de hablar con la boca llena. Al tejón no le importaba en absoluto, ni prestaba atención a lo de los codos sobre la mesa, ni a si todos hablaban a la vez. Como no hacía vida de sociedad, tenía la idea de que estas cosas eran realmente poco importantes. Sabemos, por supuesto, que estaba equivocado y que tenía además una opinión lamentable porque estas cosas importan, y mucho, aunque sería demasiado largo explicar por qué. Sentado en su sillón, a la cabecera de la mesa, asintiendo gravemente a intervalos mientras los animales contaban sus historias, no parecía sorprendido o sobresaltado con nada. Ni comentó «yo les dije» o «justo lo que yo decía», ni indicó que deberían haber hecho esto o aquello o que no deberían haber hecho lo otro. Al topo le empezó a resultar muy simpático. Cuando al fin terminaron la cena y cada animal sentía que su tripa estaba ahora prudentemente llena y que en ese momento nada ni nadie les importaba un comino, se reunieron alrededor de los brillantes rescoldos del gran fuego de leña y pensaron lo divertido que era estar levantados tan tarde y sentirse tan independientes y tan satisfechos, y luego de haber charlado durante un rato sobre cosas en general, el tejón dijo con cordialidad: «Bueno, ahora cuéntenme las novedades de su parte del mundo. ¿Cómo va el viejo sapo?» «Oh, de mal en peor»,
dijo la rata con gravedad, mientras el topo, arrellanado en un banco, se tostaba al fuego con los talones más altos que la cabeza y trataba de parecer afligido. Otro accidente la semana pasada, y muy malo. Verás, él insiste en conducir él mismo y es totalmente incapaz. Si contratara un animal aceptable, tranquilo y con experiencia, le diera un buen sueldo y lo dejara todo a su cargo, todo marcharía bien. Pero no, está convencido de que es un conductor nato y nadie puede enseñarle nada y así van las cosas. ¿Cuántos ha tenido?, preguntó el tejón con tristeza. ¿Accidentes o máquinas?, preguntó la rata. Claro que para el sapo lo mismo da. Es el 7º. En cuanto a los otros, ¿conoce su cochera? Pues está llena, literalmente llena hasta el techo, con fragmentos de automóviles. Ninguno más grande que tu sombrero, que son restos de los otros 6, que yo sepa. Ha estado en el hospital 3 veces, apuntó el topo. Y en cuanto a las multas que ha tenido que pagar, es sencillamente terrible pensarlo. Sí, y eso solo es parte del problema, continuó la rata. El sapo es rico, todos lo sabemos, pero no es ningún millonario. Y es un conductor terriblemente malo, que no respeta en absoluto ni la ley ni el orden. Muerto o arruinado, tarde o temprano acabará de alguna de las dos formas. Tejón, somos sus amigos. ¿No deberíamos hacer algo? El tejón pasó por un momento de profunda concentración. Miren, dijo por fin muy serio, por supuesto que ustedes saben que yo no puedo hacer nada ahora. Sus dos amigos asintieron, comprendiendo su punto de vista. No debe esperarse, de acuerdo con las reglas de la etiqueta animal, que ningún animal haga nada extenuante, heroico, ni siquiera moderadamente activo durante los meses de invierno. Todos están soñolientos, algunos realmente dormidos. Todos están más o menos bloqueados por el mal tiempo y todos están descansando de los arduos días y noches durante los cuales han puesto a prueba cada uno de sus músculos y han utilizado al máximo cada una de sus energías. Está bien, continuó el tejón, pero en cuanto cambie el tiempo y las noches sean más cortas y a mitad de ellas uno se despierte y se sienta nervioso y deseoso de estar levantado y en actividad a salir el sol, o antes, ¿saben? Ambos animales asintieron gravemente. Sí que lo sabían. Bien, entonces, siguió el tejón, nosotros, es decir, tú y yo y nuestro amigo el topo, nos haremos cargo del sapo. No toleraremos ninguna tontería. Lo haremos entrar en razón, por la fuerza si es necesario. Lo haremos ser un sapo sensato. Lo haremos. Pero si estás dormida, Rati. Yo no, dijo la rata, despertándose con un respingo. Se ha quedado dormida 2 o 3 veces desde la cena, dijo el topo riendo. Él, en cambio, se sentía muy despierto y hasta animado, aunque no sabía por qué. La razón era, por supuesto, que, siendo él por naturaleza un animal de bajo tierra, la situación de la casa del tejón se le ajustaba perfectamente y se sentía como en su casa, mientras que la rata, que dormía todas las noches en un dormitorio donde las ventanas se abrían a la brisa del río, sentía que la atmósfera la agobiaba y la oprimía. Bueno, es hora de acostarnos, dijo el tejón, levantándose y agarrando unas palmatorias. Vengan ustedes dos y les mostraré su alojamiento. Y tómenlo con calma mañana por la mañana. Por favor, desayunemos cuando les parezca. Condujo a los dos animales a una gran habitación que parecía mitad dormitorio y mitad desván. Las provisiones de invierno del tejón, visibles por todas partes, ocupaban la mitad de la habitación. Pilas de manzanas, nabos y papas, cestas llenas de nueces y tarros de miel. Pero las dos camitas en un extremo del suelo parecían blandas y atractivas, y las sábanas, aunque toscas, estaban limpias y olían deliciosamente a lavanda. El topo y la rata de agua se desnudaron en menos de 30 segundos y se metieron entre las sábanas muy felices y contentos. A la mañana siguiente,
De acuerdo con las amables sugerencias del tejón, los dos cansados animales bajaron muy tarde a desayunar. Encontraron un brillante fuego en la chimenea y dos jóvenes erizos sentados delante de la mesa, comiendo avena cocida en unos cuencos de madera. Los erizos dejaron caer sus cucharas, se levantaron e hicieron una reverencia cuando entraron los dos amigos. Siéntense, siéntense, dijo la rata placentera, y continúen con la avena. ¿De dónde salieron ustedes dos? Se perdieron en la nieve, ¿no? Sí, señor, dijo el mayor de los erizos respetuosamente. Yo y el pequeño Billy, nosotros estábamos tratando de encontrar nuestro camino a la escuela. Madre se empeñó en que fuéramos, aunque el tiempo estaba así. Y claro, nos perdimos, señor. Y Billy, se asustó y se puso a llorar, porque es pequeño y tiene miedo. Y al final dimos contra la puerta de atrás del señor Tejón y nos atrevimos a llamar. Señor, pues el señor Tejón es un caballero de buen corazón, como todo el mundo lo sabe. Comprendo, dijo la rata, cortándose algunas lonchas de un trozo de tocino, mientras el topo dejaba caer algunos huevos en un sartén. ¿Y qué tiempo hace ahí fuera? Y añadió, no hace falta tanto, señor. Ay, muy malísimo, señor. Espesísima está la nieve, dijo el erizo. No es tiempo para que salgan los caballeros como ustedes. ¿Dónde está el señor Tejón?, preguntó el topo, mientras calentaba la cafetera delante del fuego. El amo se ha ido a su estudio, señor, le confió el erizo, y dijo que iba a estar muy ocupadísimo hasta mañana y que bajo ningún pretexto lo molestaran, señor. Por supuesto, todos los presentes entendieron perfectamente la explicación. El hecho es que, como ya se ha dicho, cuando vives una vida de intensa actividad durante 6 meses al año y de comparativo o real letargo los otros 6, durante el segundo periodo no puedes estar continuamente alegando somnolencia cuando hay otras personas por ahí o cosas por hacer. La excusa resulta monótona. Los animales sabían muy bien que el tejón, después de un copioso desayuno, se había retirado a su estudio y acomodado en su sillón, con las piernas apoyadas en otro y un pañuelo de algodón rojo sobre la cara, estaba ocupado en las labores propias de esa época del año. La campana de la puerta principal sonó muy fuerte y la rata, que estaba llena de mantequilla, envió a Billy, el más pequeño de los erizos, a ver quién podría ser. Se oyó mucho ruido de pisadas en el vestíbulo y luego Billy regresó seguido de la nutria, que se lanzó sobre la rata con un abrazo y un grito de saludo afectuoso. «¡Suelta!», farfulló la rata con la boca llena. «Sabía que te encontraría aquí, seguro», dijo la nutria con alegría. «Cuando llegué a la orilla del río esta mañana, todos estaban alarmados. La rata no ha estado en casa en toda la noche, ni el topo tampoco. Algo terrible debe haber ocurrido», decían, y la nieve había cubierto todas sus huellas. Pero yo sabía que cuando la gente está en algún aprieto, generalmente va hacia el tejón, o si no, el tejón se entera de alguna manera. Así que vine directamente aquí a través del bosque salvaje y de la nieve. ¡Caramba! ¡Qué bonito es caminar por la nieve mientras el rojo sol se levanta dibujándose contra los negros troncos de los árboles! Mientras avanzaba por aquella paz, masas de nieve caían de vez en cuando de los árboles con un golpe, haciéndome saltar y correr en busca de refugio. Sin saber cómo, durante la noche habían surgido castillos y cavernas de nieve y puentes, terrazas y terraplenes. Me habría podido quedar y jugar con ellos horas enteras. De trecho en trecho, el puro peso de la nieve había quebrado grandes ramas y los petirrojos, despabilados y presumidos, se posaban y brincaban en ellas como si lo hubiesen hecho ellos mismos. Una desordenada hilera de gansos salvajes pasó por encima, muy alto por el cielo gris, y algunos grajos revolotearon sobre los árboles para husmear y se alejaron aleteando hacia su hogar con expresión disgustada, pero no encontré a nadie sensato a quien pedir noticias. A mitad de camino me crucé con un conejo, sentado en un tronco, que se limpiaba su tonta cara con las patas. Se llevó un buen susto cuando me acerqué por detrás y le puse mi pesada pata en el hombro. Tuve que golpearle la cabeza 1 o 2 veces para conseguir una respuesta sensata.
y al fin conseguí que me dijera que uno de ellos había visto al topo la pasada noche en el bosque salvaje. Era la comidilla de las madrigueras, dijo, que el topo, era amigo especial de la señora Rata, estaba en un feo aprieto, que había perdido el camino y que ellos, que habían salido a cazar, lo tenían rodeado y acosado. Entonces, ¿por qué algunos de ustedes no hicieron algo?, le pregunté. Puede que no tengan mucho cerebro, pero hay cientos y cientos de ustedes, tipos grandes y fuertes, gordos como mantequilla y con madrigueras que van en todas direcciones, que podían haberlo hospedado y hacerlo sentir seguro y confortable, o por lo menos haberlo intentado. ¿Que nosotros?, dijo únicamente, ¿hacer algo? ¿Nosotros, los conejos? Así que lo abofeteé de nuevo y lo dejé. No había nada más que hacer. De cualquier forma, algo había descubierto y si hubiera tenido la suerte de encontrar a cualquiera de ellos, me había enterado de algo más. O ellos sí se habrían enterado. ¿No estuviste nerviosa en absoluto?, preguntó el topo, con algo del terror de la noche pasada, solo con mencionar el bosque salvaje. ¿Nerviosa? La nutria mostró una brillante hilera de dientes blancos y fuertes mientras reía. Yo sí que los pondría nerviosos si alguno de ellos tratara de hacerme algo. Oye, topo, fríeme unas lonchas de jamón. Sé buen chico. Estoy terriblemente hambrienta y tengo montones de cosas que decirle a la rata. Hace años que no la veo. Así que el simpático topo cortó unas lonchas de jamón, puso a los erizos a freírlas y volvió a su propio desayuno, mientras la nutria y la rata, con las cabezas juntas, se pusieron a charlar del río, que es una charla larga e interminable que suena como el mismo murmullo del agua. Habían acabado un plato de jamón frito y pedían más cuando entró el tejón bostezando y frotándose los ojos. Lo saludó en su forma tranquila y sencilla, con cariñosas preguntas para todos. «Debe ser cerca de la hora de comer», dijo a la nutria. «¿Qué tal si te quedas y comes con nosotros? Estarás hambrienta en esta fría mañana». «Más bien», replicó la nutria con un guiño al topo. «La vista de estos dos jóvenes erizos glotones hinchándose a jamón frito me ha puesto muy hambrienta». Los erizos, que empezaban a sentir hambre de nuevo después de su avena cocida y de tanto trabajar en la fritada, miraron tímidamente al señor Tejón, pero eran demasiados vergonzosos para decir nada. Ustedes, jovencitos, ir a casa con su madre», dijo cariñoso el Tejón. «Mandaré a alguien con ustedes para enseñarles el camino. Hoy no querrán cenar, estoy seguro». Les dio una pieza de 6 peniques a cada uno y una palmadita en la cabeza, y los dos salieron saludando muy respetuosos. Al fin los 4 se sentaron a comer. El topo se encontró al lado del señor Tejón, y como los otros dos seguían inmersos en los chismes del río, de lo cual nada podía apartarlos, aprovechó la oportunidad para decirle al Tejón lo confortable y hogareña que le resultaba su casa. «En cuanto estás muy bajo tierra», le dijo, «sabes exactamente en dónde estás. Nada puede pasarte ni nadie alcanzarte. Eres totalmente tu propio amo y no tienes que consultar con nadie ni preocuparte por lo que dicen. Las cosas siguen su camino allá arriba y tú las dejas y no te molestas por ellas. Cuando quieres, vas arriba y ahí están las cosas, esperándote». El Tejón sonrió alegre. «Eso es exactamente lo que yo digo», replicó. «No hay seguridad, ni paz, ni tranquilidad, excepto bajo tierra. Y luego, si tus ideas se hacen más grandes y si te quieres expandir, bueno, escarbas, raspas y ya estás. Si piensas que tu casa es un poquito demasiado grande, tapas un agujero o dos y ya estás de nuevo listo. Ni albañiles, ni proveedores, ni comentarios hechos por gente que se asoma por encima de la tapia y, sobre todo, sin depender del tiempo. Mira la rata ahora. Si las aguas crecen 1 centímetro, se tiene que mudar a un alojamiento alquilado, incómodo, situado inconvenientemente y horriblemente caro. Mira el sapo. No tengo nada contra la mansión del sapo, una de las mejores casas de por aquí, como casa. Pero suponiendo que estalle un incendio, ¿dónde se queda el sapo? Suponiendo que las habitaciones tengan corrientes de aire
Yo odio las corrientes. ¿Dónde se queda el sapo? No, arriba, al aire libre, se está muy bien para dar un paseo y ganarse la vida. Pero luego es mejor volver bajo tierra. Esa es mi idea de hogar. El topo asintió, así que al tejón le cayó la mar de simpático. Cuando se acabe el almuerzo, le dijo, te mostraré todo este lugar. Sé que lo apreciarás. Tú sí que sabes lo que debe ser la arquitectura doméstica. Después del almuerzo, cuando los otros dos se habían sentado delante de la chimenea, iniciando una discusión apasionada sobre el tema de las anguilas, el tejón encendió un farol e invitó al topo a seguirlo. Cruzaron el vestíbulo y bajaron por uno de los principales túneles, donde la incierta luz del farol dejaba entrever, a cada lado, habitaciones grandes y pequeñas, algunas apenas como armarios, otras casi tan grandes e imponentes como el salón de banquetes del sapo. Un pasillo estrecho que salía en ángulo recto los condujo a otro corredor y aquí la cosa se repetía. El topo estaba tan asombrado por el tamaño, la extensión y las ramificaciones del conjunto, la longitud de los sombríos corredores, el sólido abovedado de los apretados almacenes, la mampostería, los pilares, los arcos, los pavimentos. Al fin exclamó, ¿cómo demonios, tejón, encontraste tiempo y fuerza para hacer todo esto? Es asombroso. Sería asombroso, sin duda, dijo el tejón, si yo lo hubiera hecho. Pero, a decir verdad, no hice nada de eso. Solo limpié los pasillos y cámaras a medida que los necesitaba. Hay mucho más, todo alrededor. Veo que no lo entiendes y debo explicártelo. Bien, hace mucho tiempo, en el punto en donde se encuentra el bosque salvaje, antes aún de que éste hubiera empezado a brotar y a crecer hasta lo que es hoy, había una ciudad de gente, ¿sabes? Aquí mismo, donde estamos parados, ellos vivían, caminaban, hablaban, dormían y se ocupaban de sus asuntos. Aquí cabalgaban y guardaban sus caballos y se divertían. Desde aquí salían para pelear o en viaje de negocios. Era gente rica y poderosa y grandes constructores. Ellos construían para que durase, porque pensaban que su ciudad era para siempre. Pero, ¿qué pasó con ellos?, preguntó el topo. ¿Quién puede saberlo?, dijo el tejón. La gente viene y se queda por un tiempo. Prospera, construye y se va. Son así, pero nosotros no. Nosotros nos quedamos. Aquí hubo tejones, según me han dicho, aún antes de que esta misma ciudad existiera. Y ahora aquí hay tejones de nuevo. Somos un grupo perdurable, y puede que nos vayamos una temporada, pero esperamos, somos pacientes y volvemos de nuevo. Y así será siempre. Bueno, y cuando se fueron por fin esas gentes, ¿qué pasó?, preguntó el topo. Cuando se fueron, continuó el tejón, los fuertes vientos y las incesantes lluvias tomaron el asunto en sus manos, pacientemente, sin cesar, año tras año. Tal vez nosotros, los tejones, también ayudamos un poquito a nuestra manera. ¿Quién sabe? Todo fue para abajo, abajo, abajo. Ruina, aplanamiento y desaparición. Y luego, todo fue para arriba, arriba, arriba. A medida que las semillas se hacían arbolitos, árboles del bosque, y las zarzas y los helechos trepaban, ayudando. El mantillo fue borrando todas las huellas, los frescos arroyos del invierno trajeron arena y tierra para atascar y cubrir los huecos y los rincones. Y a su debido tiempo, nuestro hogar estuvo de nuevo listo y nos mudamos aquí. Arriba, por encima de nosotros, en la superficie, ocurrió lo mismo. Llegaron los animales, le gustó la vista del lugar, escogieron su sitio, se instalaron, se extendieron y florecieron. No se preocuparon del pasado. Nunca lo hacen, están demasiado ocupados. El terreno era un poco desigual y lleno de montículos y agujeros, pero esta era más bien una ventaja. Tampoco se preocuparon por el futuro, cuando la gente a lo mejor vuelva, que puede darse el caso. El bosque salvaje está bastante poblado ahora, con la gente de costumbre, buena, mala y regular, sin mencionar los nombres. De todo hay en la viña del Señor, pero me imagino que a estas alturas
tú también sabrás algo del asunto. Claro que sí, dijo el topo con un ligero estremecimiento. Bueno, dijo el tejón, dándole unas palmaditas en el hombro. Ha sido tu primera experiencia con ellos, ¿sabes? No son tan malos, y debemos vivir y dejar vivir. Mañana pasaré la voz y creo que nadie te molestará más. Cualquier amigo mío va por donde le place en esta región o tendrán que vérselas conmigo. Cuando volvieron a la cocina, encontraron a la rata caminando de arriba abajo muy inquieta. La atmósfera de bajo tierra era muy opresiva para ella y la estaba poniendo nerviosa, y parecía realmente temerosa de que el río se escapara si ella no estaba ahí para vigilarlo. Así que se había puesto el abrigo y se había vuelto a meter las pistolas en el cinto. «Vamos, Topo», dijo tan pronto como lo vio. «Debemos salir mientras es de día. No quiero pasar otra noche en el bosque salvaje». «No te preocupes, querida amiga», dijo la nutria. «Iré con ustedes, y yo conozco cada senda a ciegas. Y si hay que dar un puñetazo a alguien, déjenlo en mis manos, que yo lo haré». «Realmente no necesitas inquietarte, Rati», añadió plácidamente el tejón. «Mis pasillos llegan más allá de lo que imaginen y tengo salidas hasta el borde del bosque en varias direcciones, aunque no tengo interés en que todo el mundo lo sepa. Cuando de verdad deban irse, saldrán por uno de mis atajos. Entre tanto, póngase a gusto y siéntese de nuevo». La rata, sin embargo, estaba ansiosa por partir y ocuparse de su río, así que el tejón, tomando de nuevo un farol, los guió por un túnel húmedo y sin aire, en parte abovedado, en parte cortado en la roca dura, durante un trayecto larguísimo que les pareció interminable. Al fin, la luz del día empezó a asomarse confusa a través de la enredada vegetación que colgaba por la boca del pasadizo, y el tejón se despidió de ellos a toda prisa y los empujó a través de la abertura, que luego tapó con enredaderas, maleza y hojas secas para que nadie pudiese verla. Así, los tres se encontraron en los linderos del bosque salvaje. Detrás de ellos, rocas y zarzas y raíces de árboles enredadas. Delante, un gran espacio de campos tranquilos, bordeados de setos, negros en la nieve y más allá un destello del viejo río, mientras que el sol de invierno colgaba rojo y bajo en el horizonte. La nutria, que conocía todos los senderos, se hizo cargo del grupo y ellos la siguieron en línea recta hasta una lejana cerca. Allí se detuvieron un momento y miraron hacia atrás. Vieron la masa del bosque salvaje, densa, amenazadora, compacta, siniestramente recortada, sobre la blanca inmensidad. Todos a una se volvieron y emprendieron veloces el camino a casa, al fuego y a las cosas familiares que éste iluminaba, a la voz que sonaba alegre fuera de la ventana, al río que ellos conocían y en el que confiaban, cualquiera que fuera su humor y que nunca los asustó con sorpresas desagradables. Mientras se apresuraba, disfrutando por anticipado del momento en el que estaría nuevamente en casa, entre las cosas que conocía y que le gustaban, el topo vio claramente que él era un animal de campos cultivados y setos, unidos al surco arado, a los pastos frecuentados, al sendero de los paseos nocturnos, al huerto cultivado. Para otros, las asperezas, la resuelta resistencia o el choque con la naturaleza en estado salvaje. Él tenía que ser prudente. Debía quedarse en aquellos lugares agradables donde su vida estaba trazada y que le ofrecían aventuras suficientes para colmar su existencia. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. En la quietud de la noche comienza a insinuarse algo más: la fragilidad de ese pequeño mundo compartido y la necesidad de protegerlo. Porque en El viento en los sauces, la amistad no solo se celebra alrededor del calor del hogar, también se pone a prueba cuando llega el momento de cuidar a quienes más queremos. Y para finalizar, la pregunta del lector: ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la casa del señor Tejón? En el próximo episodio, dejaremos atrás la cultura del hogar y la hospitalidad del señor Tejón para adentrarnos en el corazón del bosque en otro clásico de la literatura inglesa,
Bambi, una vida en el bosque. Allí seguiremos los pasos de este pequeño corzo que empieza a descubrir el mundo a través de los consejos de su madre y que pronto entenderá que para crecer es necesario aprender a escuchar los susurros de la naturaleza. Antes de despedirnos, quiero mencionar la hermosa edición que utilicé para esta lectura. Pertenecen a la colección de Historias Maravillosas de RBA. Son libros de tapa dura, con ilustraciones muy cuidadas y detalles dorados que lo convierten en un libro precioso de leer y para atesorar en la biblioteca. Si disfrutás este espacio y te gustaría que más libros encuentren su voz en esta biblioteca sonora, puedes apoyar el proyecto con un cafecito o suscribiéndote. También puedes dejar tu comentario e incluso proponer qué clásico te gustaría escuchar en futuros episodios o participar en la votación para elegir la lectura completa de uno de estos libros. Esto fue Donde se escuchan los libros. Gracias por tu atención sonora. Hasta la próxima lectura. Este episodio fue narrado por Marcia Do Carmo, su anfitriona. Donde se escuchan los libros es un podcast independiente grabado en estudio audiovisual. Lectura realizada con autorización de RBA Editores.